Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Carlos Salazar, soy estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui. Para esta segunda práctica vamos a hacer el arranque de un motor trifásico de impulsión y el arranque de motor de arranque de impulsión en forma de impulsión y de forma continua, que básicamente va a ser el arranque directo, ¿sí? Entonces, del objetivo general que he sacado yo, es diseñar e implementar y analizar un sistema de mando para un motor trifásico que permite su operación tanto en modo de impulsión como en funcionamiento continuo. Es diseñar, elaborar el circuito de control por impulsadores y contactores, implementación de poner en marcha el sistema de condiciones reales, análisis y evaluar el desempeño del motor y la seguridad y las normas de asegurar el sistema que cumpla con los estándares eléctricos. Dentro de los objetivos específicos que yo he encontrado, asimismo es diseñar el circuito de mando que permite controlar el motor trifásico, implementar el sistema de control eléctrico garantizando la correcta conexión, comprobar el funcionamiento del motor bajo ambos modos de operación, analizar las ventajas y limitaciones de cada tipo de mando, aplicar normas técnicas y criterios de seguridad, documentar el procedimiento de instalación. Entonces, para más o menos explicarles, he sacado un pequeño resumen de lo que más o menos funciona, cómo debe funcionar este sistema. Entonces, dentro del arranque de impulsión, dice definición, es un arranque momentáneo donde el motor funciona solo mientras se mantiene presionado el pulsador. Sí, ese es el 1. Características principales: no tiene enclavamiento eléctrico, funcionamiento temporal y controlado manualmente, energiza directamente el contactor mientras se mantiene presionado, se usa para posicionamiento de maquinarias, pruebas de giro, ajustes mecánicos, alineación de piezas. No recomendado para operación prolongada. Se detiene inmediatamente al soltar el botón. El comportamiento eléctrico presenta corriente de arranque normal del motor. No reduce el pico de corriente. Puede generar calentamiento si se usa repetidamente. Ahora vamos con el arranque continuo. Es marcha normal. Es una definición que tenemos, es el arranque donde el motor queda energizado permanentemente hasta que presionan el stop o actúa una protección. Características principales: posee el enclavamiento mediante un contacto auxiliar, se activa un botón start, se detiene con botón stop, incluye protección térmica o guardamotor diseñado para funcionamiento prolongado. El comportamiento eléctrico, corriente de arranque inicial elevada, si es de arranque directo. Luego trabaja en corriente nominal, permite desarrollar potencia completa, mayor estabilidad operativa. Diferencias entre estos dos sistemas: el impulso y de momentáneo, es que es tiempo de operación momentáneo, el impulso es momentáneo, el continuo es prolongado. Enclavamiento, el impulso no lo tiene, continuo sí lo tiene. Uso principal: impulso, ajuste y pruebas, continuo trabajo normal. Y protección, impulso básica y continuo completa. Riesgo de sobrecalentamiento bajo, uso corto, prolongado controlado por relé térmico. Algunas condiciones eléctricas registradas, bueno, en este caso ya son los datos que yo tomé del motor, que es el que vamos a analizar. En este caso son los datos principales del sistema, que en este caso vamos a pasarlo acá. Bueno, en este caso, para la práctica que se hizo en el instituto, ese es el diagrama del sistema de control de mando. Aquí igual dicho que está el de control de potencia y aquí está el circuito de control de mando. Ahora lo pasamos a un diseño más o menos como cuáles serían los elementos, ¿sí? Que se pueden decir en este caso físicos. ¿Cuál es? Este de aquí, ¿qué será? Este también está aquí. Y los que están aquí. Entonces esto lo pasamos a este circuito de acá. ¿Sí? Aquí están los físicos de los que están plasmados en el circuito de fuerza o de control. Están ya físicamente aquí plasmados. Y aquí me dice una pregunta, me dice, para este circuito identificar dónde se conecta el motor. En este caso el motor, como ustedes ven, el motor está conectado en este de aquí, en este dispositivo. Este dispositivo se llama un disyuntor tripolar. Entonces, por eso que aquí está este de aquí. Ahora, aquí lo que tendríamos que hacer es solamente que este pulsar
para que quede energizado, pero no se va a prender hasta yo no dar el start a este circuito para que se pueda energizar. Solamente se queda energizado nada más, pero no va a mover el motor, porque el que le va a dar la continuidad es el contactor para que se enclave y se energice el circuito. Para esta práctica yo he utilizado una placa de características, en este caso de mi trabajo, porque en el instituto ya solamente hay motores pequeñitos, entonces para lo he utilizado para mis cálculos lo he utilizado con esta placa. Es desde un motor de una bomba de sistema contra incendios. De la misma manera, entonces yo le he tomado los datos de placa, como los ven aquí, y más o menos yo le he sacado el voltaje que se tiene, o que yo le he medido allá en campo, se puede decir, cuando yo lo mido, tanto el voltaje entre fases y voltaje en corriente, fase neutro. Las corrientes les he medido, en este caso le he sacado la potencia. Asimismo, nuevamente, sacamos la potencia del motor trifásico, o en este caso he sacado la potencia de cada uno, y igual lo mismo sacamos del factor de potencia. En este caso, yo lo he tomado como referencia que este motor utiliza el factor de potencia 0.85. ¿Sí? Entonces sacamos con estos cálculos, sacamos la potencia. Como le he dicho, básicamente yo le he hecho un poco más ampliado de lo que se puede para sacarle a lo que nos está pidiendo ahí. Entonces dice básicamente registrar los valores de los voltajes. Aquí están registrar los valores de los voltajes, registrado los valores de la corriente. He sacado la corriente promedio, una diferencia máxima, si es que puede tener un desbalance porcentual de este tipo de motor, tomando como referencia los datos de voltaje y corriente, ¿sí? Se ha hecho un análisis de voltaje, un voltaje promedio, un desbalance de voltaje, si es que hemos detenido. He hecho una configuración de los análisis registrados, como se tiene ahí, perdón. Igual hemos sacado un voltaje promedio. He hecho un análisis del desequilibrio de corrientes y que lo hemos tenido en algún rato, o con los amperajes que he tenido, con los medidos, si hemos tenido algún desbalance. Hay una consistencia en la potencia, bueno, puede ser de pronto la corriente máxima de 0.9 amperios, y puede ser que aquí me diga que la potencia que no puede ser esta. Básicamente, bueno, eso es lo que he sacado un poquito más de información, se puede decir, al análisis que hemos hecho nosotros. De todas maneras, yo le he hecho acá un pequeño resumen de lo que básicamente lo que nos pide ahí. Entonces, están las condiciones eléctricas, todos los voltajes tomados, amperajes, y aquí justamente me dice, la potencia de F3 representa incoherencia. Probable error decimal debería ser cercana a 0.86. Entonces, de pronto puede ser que algún dato esté ahí. Como dice el punto decimal, puede que esté mal. Se hizo un análisis general del sistema, el voltaje promedio 2.6, hay un desbalance de 1.9 dentro del rango aceptable, dice 3%. La alimentación trifásica es estable, ahí tenemos la corriente promedio de 2.7. Hay un desbalance de 14 entre 15, está un alto, dice. Puede provocar sobrecalentamiento del motor, reducción de vida útil, pérdida de eficiencia. La potencia dice que está en la F1 y F2, dice parecen coherentes, la F3 es la incoherente. En este caso puede ser que, como le digo, el dato de pronto esté mal o está mal medido. Probable error de medición con pinza invertida, es que de pronto la pinza no... de pronto en el cálculo nos salió un poco la coma recorrida. El factor de potencia está a 0.84, casi se acerca a lo que tiene la placa de características, aunque el valor típico en motores pequeños sin corrección es recomendado en la industria de 0.92 a 0.98. En el arranque e impulso, el funcionamiento, el motor opera solo mientras se mantiene presionado el pulsador. No existe enclavamiento, se utiliza para pruebas de giro, ajustes mecánicos y posicionamiento. Es como lo dijimos, ¿no? No es continuo básicamente. La evaluación es según los datos. El voltaje equilibrado permite un rango seguro. El desbalance de corriente puede generar ligero calentamiento si se mantiene repetidamente. Claro, obviamente así en el circuito yo solamente le estoy pulsando, le dejo ahí y el motor se va a recalentar. Recomendado solo para pruebas y ajustes nada más. El arranque continuo, dice funcionamiento se presiona el start, el contactor se energiza, un contacto auxiliar mantiene el enclavamiento, se detiene con el botón de stop.
La evaluación según este informe que hicimos nosotros, voltaje estable, buen desempeño de marcha continua, corriente desbalanceada, puede afectar eficiencia si se mantiene largo tiempo, neutro elevado, dice, debe verificarse para evitar riesgo en cargas. Si la potencia de F3 se corrige, el motor estaría operando alrededor del 0.8 kilovatios totales, lo cual es coherente en las corrientes medidas. Bueno, dentro de todo este proceso que se hizo, mis conclusiones y recomendaciones que al final de este informe lo he hecho, lo tengo por acá. Está aquí la red eléctrica presenta una buena estabilidad de voltaje. El desbalance, como les digo, está dentro de lo que está normal, y esto indica que la alimentación trifásica es estable y que el suministro no es la causa principal de las anomalías detectadas. Eso es básicamente una de las conclusiones. Otra de las recomendaciones es que verificar y recalibrar el sistema de medición, revisar configuraciones del registrador, configurar el sistema correcto de las piezas perimétricas, validar si existe error de decimal en el F3, como le vimos, repetir la medición durante al menos 1 hora para confirmar la coherencia. Y esto es básicamente lo que he conseguido de esta práctica número 2 que hemos hecho. Gracias, muy amable.